¿Están? Dios les bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bueno, pues esta es una pequeña idea que se me estaba ocurriendo hace un tiempo de poder lanzar algunas pequeñas capsulitas de algunos pensamientos que de repente nos vienen y que yo creo que tiene que ver sobre todo con cosas que voy a ir considerando que son importantes y que me gustaría compartirlas. A veces hay personas que nos preguntan si tenemos algunos mensajes que subamos a las redes, y bueno, todavía no entramos a ese punto, pero es importante por ahí empezar a ayudar un poquito a que el evangelio se extienda y en nuestro granito de arena que podamos apoyar, pues bueno, lo haremos. Y bueno, en esta ocasión quiero comentar sobre un pequeño tema, hacer un comentario sobre algo que mi esposa compartió el domingo acá en la iglesia, que me pareció muy, muy interesante, sobre todo porque pareciera un tema agotado, que no lo es, que tiene que ver con la familia, aunque desde la perspectiva de que la familia tiene un diseño que tiene que ver con el diseño eterno. Entonces el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3, 14 y 15 le recomienda a Timoteo que haga algo. Le dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces es muy interesante ver cómo el Señor habla de la iglesia como una casa. En otra escritura vemos que también le llama la familia de Dios. Y esto es muy interesante porque si nos damos cuenta, esa palabra familia, esa palabra casa, es donde la mayoría de nosotros venimos, es de donde nacimos en esta tierra, en un núcleo que se llama familia, en un diseño que se llama hogar, y que el Señor lo diseñó. Y es ahí donde quisiera hacer un breve comentario que me pareció muy, muy interesante, porque tenemos muchos conceptos de lo que es una familia o para qué es una familia. Pero a mí me ha abierto mucho el panorama poder entender que el apóstol Pablo da luz acerca del para qué y por qué fueron hechas todas las cosas. Y en el libro de Colosenses el apóstol Pablo deja bien claro qué es lo que realmente debe de suceder en el entendimiento de todos nosotros, sobre todo entendiendo el por qué Cristo y el por qué Cristo debe de ser el centro de todo. Entonces el apóstol Pablo enseña que en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es, dice, antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él en todo tenga la primicia, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Amén. Entonces, en Él fueron reconciliadas, dice el apóstol Pablo, todas las cosas, o fueron reunidas todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que todo tiene un sentido cuando nosotros lo vemos en Cristo. ¿Y qué tiene que ver esto con la familia? Bueno, la familia, ¿qué propósito tiene? Nunca es algo que quisiera
comentar, nunca el propósito correcto de la familia tendría que ir fuera de Cristo. La familia, en su propósito original y correcto, es un lugar en donde el propósito eterno de nuestro Señor Jesucristo es manifestado. ¿Y cuál es el propósito eterno? El propósito de Dios es que el Hijo sea manifestado en todas las formas que debe ser manifestado. ¿Y qué papel juega la familia? Bueno, la familia es precisamente ese lugar, y esta es la luz que Dios me daba. Qué hermoso diseño es la familia, porque es el lugar en donde se preservan las cosas. Por ejemplo, si a un papá le gusta el fútbol, es muy común que al hijo también le guste el fútbol porque preserva su gusto. Si un papá es grosero también, es muy común que el hijo aprenda esa misma forma de hablar y de repente está repitiendo las mismas palabras. Si unos padres aman a Dios y lo honran y lo adoran, también lo que van a producir en los hijos es hijos que honren, que amen, que adoren a Dios. Si en una casa, y aquí viene lo extraordinario, manifiesta a Jesucristo, si en una familia los padres manifestamos a Cristo, pues estamos también produciendo, estamos transfiriendo, estamos impartiendo esa manifestación de Cristo a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es la familia? La familia es ese contacto entre dos generaciones y a veces hasta tres. Si ustedes se dan cuenta, ahí en la familia está papá, mamá, están los hijos y también a veces hasta los nietos, ¿no? No me refiero a que sea lo mejor que los nietos vivan en tu casa, no estoy hablando de eso. Sabemos que no, sabemos que lo más sano es que el hogar se mantenga entre padres e hijos, y que cuando un hijo se casa, bueno, pueda él también formar su hogar. Pero aún así, el núcleo de padres e hijos y los nietos siempre sigue muy cercano, y por lo regular los padres tienen contacto con los nietos, mucho contacto y mucha influencia. Lo que quiero decir es que el núcleo familiar nos permite poder tocar a la siguiente generación, que son nuestros hijos, y a la otra generación. Se reúnen 3 generaciones en el núcleo familiar. Eso es interesante. Y a mí me parece que porque el Señor sabe que todo es más rápido, fíjense, todo es más rápido en la familia. Porque cuando tú estás cumpliendo tu labor con la siguiente generación, estás tú dejando que Cristo corra y se extienda. Y muchas veces perdemos de vista, porque cuando hablamos de tocar a la siguiente generación, estamos pensando en los jóvenes, en los niños, pero en otros, y la siguiente generación está muy cerca de nosotros. Eso me decía también el Señor. La siguiente generación está en tu casa, está ahí, son tus hijos. Y muchas veces estamos predicando a otro agente, a otros lados, estamos hablándole a otro mundo, estamos hablando a otras personas, y dejamos de lado la familia, los hijos. Entonces la familia, los hijos, es la siguiente generación que tenemos a la mano, y que si somos fieles en esa siguiente generación, estamos trascendiendo, estamos cumpliendo lo que el Señor estaba pidiendo. Por eso el Señor diseñó la familia, porque de padres a hijos es la forma más rápida de transferir cualquier cosa. Y si se requiere, el propósito eterno es que el Hijo sea manifestado, que Cristo y su reino sea extendido. El lugar más importante donde el reino se extiende es en nuestra casa, porque ahí se transmite el reino de padres a hijos. Ahí se transmiten todos los principios, los códigos de reino de padres a hijos. Nosotros lo vemos en el sentido contrario. Nosotros vemos que también en la casa es donde se desintegra, es donde se siembran los miedos, se siembra la infidelidad. En la casa es donde se siembra la falta de respeto. En la casa es donde se siembra la improductividad. En la casa es donde se siembra todas esas cosas que están destruyendo en nuestra sociedad, la rebelión, el pecado, y eso también se pasa de generación a generación en la familia. Entonces, me pareció muy interesante, porque sabernos conducir en la casa de Dios nos va a permitir también sabernos conducir en nuestra casa propia.
en nuestras familias. Todo está en el diseño divino en una casa. Todo está en el diseño divino en una familia. Por eso todo está en el diseño divino en el Hijo. ¿El Hijo de quién? El Hijo del Padre, que también ellos viven en esa comunión. Y cuando el Señor diseña la familia, pues lo que está haciendo es, está mostrando su propia naturaleza, cómo Él vive y cómo se hacen las cosas. Cómo en familia todo se acelera, todo se potencializa. En familia somos más poderosos, somos más fuertes, somos más grandes, y en familia estamos tocando a la siguiente generación. Bueno, este es el comentario que hoy quería hacer. Es un diseño, la familia, de preservación, y es un diseño de manifestación perpetua de Cristo. Eso es hermoso. Cristo se transmite y se perpetúa a través de padres a hijos. Así que si queremos ser fieles en el propósito eterno, pues empecemos con nuestra familia. Ahí tenemos nuestro ministerio, los pastores, ahí tenemos a nuestras primeras ovejas, ahí tenemos al mundo, ese mundo que queremos alcanzar, está delante de nosotros, está con nuestra esposa, está con nuestros hijos, está hasta con nuestros nietos, que todavía no tengo, seguro tendré, pero ahí está la preservación y perpetuar la imagen de Cristo a la siguiente generación. Así que la prolongación de la casa, el extendimiento de nuestra casa, tiene que ver con el extendimiento de Cristo siempre. Ok, bueno, pues era un pequeño comentario que quería hacerles, me pareció muy interesante, y bueno, estaré subiendo por ahí algún comentario algunos comentarios a través de nuestro canal de YouTube que me parezca que valga la pena que platiquemos, y lo estaremos haciendo. ¿Sale? Bendiciones, les amo, un abrazo a todos.